Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un recordado personaje, Diego León Ospina, el famoso Cuzumbo, quien saltó a la fama cuando tenía 10 añitos y por el resto de su vida cargó con el nombre de su personaje. Fue lo más relevante que hizo en su carrera. Después de romper y de haber sido como ese hito tan importante para la televisión, es muy complejo que no te encasillen en lo mismo. Quienes teníamos afición o gusto por la televisión colombiana sabíamos quién era. Quienes lo conocieron saben que era muy apegado a su mamá, tanto así que siempre dijo que deseaba morir antes que ella para no sufrir con el dolor de su partida, y así fue. Luego de 3 semanas de guerrear contra el COVID, finalmente el virus le ganó la batalla. Él duró 8 días en cuidados intensivos. Justo el día del padre, el último día del padre, él estaba en cuidados intensivos. Tuvo una hoja de vida interesante. Empezó en la televisión cuando tenía 9 años. Debutó en pequeños personajes y luego protagonizó Cuzumbo. Participó en La Señorita Gutiérrez, dialogando las aventuras de Tom Sawyer, Padres e Hijos, Pandilla, Guerra y Paz. Fue incluso asistente de Fanny Mickey en el Teatro Nacional. Era profesor de actuación y hasta dejó unos capítulos grabados en una nueva serie que muy pronto va a salir aquí en el canal Caracol. Él decía que tenía 2 hijos. Su hijo Andrés Felipe y su escuela. La gente le tomaba mucho los talleres pues porque él era el jefe de casting de RTI. Pero pues él nunca tuvo la intención de prometerle trabajo a nadie. El día que se fue a vacunar contra el COVID se dio cuenta de que estaba contagiado. Al parecer, una alumna le pegó el virus. La mamita no sabía y el martes le reportó a Diego que la niña tenía como síntomas que le iba a mandar a tomar la prueba. Nunca en mi vida imaginé que fuera a ser tan grave. Se despidió de su familia por videollamada y a los pocos minutos murió. No todo el investigado ha sido revelado. Aquí se abre el expediente final de Diego León Ospina, el famoso Cuzumbo. Comenzamos. El parte médico fue: no hay un ventilador para su papá. Si no lo conectamos esta noche, su papá se va a morir. Le parece a uno que está vivo todavía. Pero bueno, el destino jugó con los sentimientos de todos nosotros. La serie Cuzumbo dejó una huella muy importante en la televisión nacional. Fue la primera producción infantil del país, la que innovó al grabarse en exteriores, es decir, fuera de los estudios, y además también fue la primera que se realizó a color. Corría el año 1977 y se transmitía los viernes en la tarde. Duró 6 años al aire. Quienes teníamos afición o gusto por la televisión colombiana sabíamos quién era. Entonces Diego llega a hacer una audición. Llega de Medellín. Y por supuesto era el niño que se necesitaba para el proyecto porque tenía la gracia, la pilera, el talento. Cuando un día me dijeron que iban entre 100 muchachitos, iban a escoger uno para que protagonizara a Cuzumbo. Entonces dio la casualidad que quedó él. Le dieron libretos, Diego no sabía leer todavía, mi mamá era la que le leía los libretos, porque Dieguito no sabía todavía leer y ella era la que le enseñaba a él los libretos y así se los aprendió. Los ingresos económicos cambiaron porque ya había una entrada económica más fuerte y empezamos a estudiar en colegios privados y empezamos a pasear, que antes no lo hacíamos. Igualmente estábamos todavía muy niños, pero ya conocíamos, íbamos a conocer el mar, íbamos
a disfrutar de muchas cosas, porque Diego nos proporcionaba eso. Dieguito cogió las riendas de la casa. Él era el que pagaba colegio, él era el que pagaba arriendos, él era el que pagaba servicios. O sea, él desde un principio cogió las riendas del hogar para él. Mucho humor, mucha queridura, era de esos personajes que tal vez como uno lo vio desde chiquito, uno le provocaba como coger y abrazarlo y consentirlo, porque era muy cariñoso. En esa época era muy diferente a como hoy. Anteriormente este tipo de personajes eran muy asediados. Nosotros, por decirte algo, Diego se antojaba de comprar zapatos y salíamos a Chapinero y era una cosa bárbara. Había que cerrar el almacén porque era tanta la gente admiradora de Diego que teníamos que pedir que nos ayudaran. Una época que Menudo vino acá a Colombia y en esa época la gente gritaba: Puerto Rico tiene Menudo, nosotros tenemos Cuzumbo. Pues nosotros nos sentíamos, Ave María, en el cielo, porque imagínate semejante fama en una cosita de esas tan pequeñita. Cuzumbo era un tierno niño habitante de la calle que enamoró a Colombia. La estrella infantil más famosa del país se despidió de su personaje entre lágrimas a los 16 años. Para Diego fue un golpe muy fuerte, porque entonces la pregunta era: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque Diego era exclusividad de RCN Televisión en esa época. Entonces Diego no trabajaba en otras series ni nada, sino única y exclusivamente en Cuzumbo. Cuzumbo se convirtió en el proyecto más importante de su vida a su edad. Su proyección era impresionante, pero destacarse en el medio artístico no es un asunto fácil. La competencia cada día era más grande, los productores más exigentes y los televidentes estaban ansiosos por nuevas caras. Tuvo su cuarto de hora con Cuzumbo y de un momento a otro ya dejó de salir en televisión. Pues él evidentemente siguió haciendo cositas, pero digamos que su carrera fue madurando más en la trasescena. Y en algunos casos pues pasa que a los actores pues nos vamos llenando de algunos resabios, de algunas muletillas, de algunas cosas que se nos van quedando y se nos van quedando pegadas ahí en nuestro estilo de actuación. Y pues pudo haber pasado eso con Diego. Diego León Ospina empezó una nueva etapa laboral con la responsabilidad de llevar a cuestas haber interpretado a un personaje muy famoso en Colombia. Tocó puertas en el teatro, el recinto sagrado de los actores mejor formados. La llave de entrada a este seductor mundo se la dio Fanny Mickey. Uy, para él compartir escenario con Fanny Mickey fue todo un acontecimiento. Cuando lo escogieron para trabajar en María Calas, él estaba completamente feliz porque lo que había hecho hasta ese entonces en el teatro era trabajar tras bambalinas. Pero ya actuar y ser compañero de escena de Fanny, para él eso fue muy representativo. Yo hablé con Diego León porque a mí me gustaba hablar con él, porque era una persona con una sabiduría natural muy importante. Él duró un tiempo que no aparecía mucho, pero fue su mejor momento, porque él se preparó. Todos esos años estudiaba, iba a los grupos de teatro, trabajaba en el Teatro Nacional, aprendía. Mamá Colombia, en 1993, fue una de las puestas en escena más relevantes de su carrera. Ahí logró una entrañable amistad con el famoso humorista político Jaime Garzón. Jaime Garzón decía que lo admiraba por ser tan pequeño y tan valiente, tan guerrero en todo lo que le había tocado en esa época. Entonces hubo una conectividad con Jaime Garzón muy fuerte. Tenían formas de ser muy similares,
en cuanto al compartir con las personas. La muerte de Garzón laceró su corazón. Luego del asesinato de su amigo, se le veía triste, pensativo, dolido por su ausencia. Y eso fue muy duro para Diego, porque Diego estaba trabajando en el teatro el día que sucedió lo de Jaime, y cuando él llegó a casa, yo le dije, no te imaginas lo que pasó. Ese hombre reventó en llanto. Un día apareció la oportunidad de volver a trabajar en televisión. Esta vez no al frente de las cámaras. En RTI le propusieron ser jefe de casting de algunas de sus producciones, como Doña Bella, Los Victorinos, La Tormenta y muchas más. Él llegó a ser uno de los mejores jefes de casting que ha habido en este país. Él trabajó con las programadoras y aprendió a escoger perfectamente qué personajes eran los que necesitaban cada serie. Y era un éxito. Él en el casting era muy bueno, es excelente. Sin embargo, su esencia era actuar. Así que un día volvió a la televisión con una pequeña participación en la serie Pandilla, Guerra y Paz. A él no lo deslumbraba interpretar a un gran personaje. Decía, hermano, yo lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es que no me olviden. Si hay que ir a hacer un capítulo, pues vamos, hacemos un capítulo, negociélo bien. Lentamente las puertas se fueron abriendo. Ingresó al equipo de producción de Padres e Hijos. El trabajo era fuerte, pesado. Las jornadas laborales resultaban extenuantes y es cuando al poco tiempo sufre una afección coronaria. Él fue director asistente de Padres e Hijos durante un buen tiempo. Y él asumía la Padres e Hijos con mucho carácter. Colapsó de salud porque eran muchos días de trabajo, grabaciones constantes. A Diego le dio como especie de un preinfarto por tanto este exceso de trabajo. Y él pues se destacaba porque era súper riguroso, estricto, disciplinado, querido. Empezó como asistente de dirección de la unidad 2. Y en aras de ese cumplimiento y eso, un día no le llegó un actor y le dio un preinfarto. Entonces era tal la disciplina y la responsabilidad del que se nos iba maluqueando. Tocó mandarlo para urgencias y tenerlo en reposo un tiempo y pues después lo pasamos a trabajo de oficina más calmado, entre comillas. Yo creo que uno fue un hombre supremamente ocupado, psicorrígido, disciplinado, digamos que un ejemplo a seguir. La capacidad de trabajo de Diego, como pocos. Padres e Hijos fue una escuela para todos, pero principalmente para él, porque él fue una persona en Padres e Hijos que ayudaba mucho a los nuevos actores. Diego León sentía que el nivel actoral de las nuevas generaciones tenía algunas fallas. Aunque había muchos jóvenes talentosos, ellos debían aprender a canalizar esas cualidades. Y es ahí cuando nació la idea de crear una escuela de formación para actores. Su gran pasión era ser maestro, ser profesor, enseñar, ¿sí? Dar métodos, crear su propio método para que la gente entrara y no fuera estafada, sino que fuera un método, que fuera un trabajo. Él lo entendía perfectamente. Le fascinaba la televisión, pero ya se puso a construir su escuela y la montó bien montada, vivía feliz con esa escuela. Empezó de la nada,
y empezó a crear, a conseguir apoyo de profesores y todo, y se convirtió cuando la creó, ya se convirtió en una de las academias de actuación con más renombre en Bogotá. Casaactores tengo entendido que comenzó en una casita de retiro y él comenzó haciendo talleres los domingos. La gente le tomaba mucho los talleres pues porque él era el jefe de casting de RTI. Pero pues él nunca tuvo la intención de prometerle trabajo a nadie. Él siempre decía, yo estoy acá enseñando lo poco que sé. A la que le dedicó, él decía que tenía 2 hijos, su hijo Andrés Felipe y su escuela. Entonces eran sus dos consentidos realmente. El día que tenía la cita para la vacuna fue que él salió positivo para COVID. Se sintió mal y todos nos empezamos a sentir mal y le dio COVID a mi mamá, me dio COVID a mí. Continuamos en Expediente Final con la cronología de la muerte del recordado actor Diego León Ospina, el famoso Cuzumbo, quien se sentía muy deprimido cada vez que asistía a un casting y era rechazado por no tener porte de modelo. Él estuvo detrás de cámaras mucho tiempo y volver a actuar no fue fácil porque pues para nadie es un misterio que el casting de Diego no era un casting fácil. Diego tenía un casting muy caricaturesco, muy pintoresco, muy personajudo. Dieguito no sufría como ese complejo, no. Él lo que quería era trabajar y trabajar en lo que le gustaba, que era televisión. Cosas de mercado, ¿cierto? Porque el perfil del casting empezó a cambiar, aquí llegaron ya managers y se empezó a perfilar los galanes, las galanas, ¿sí? Entonces había personajes para él, pero de reparto, no protagónicos. Él era consciente de que no iba a volver a protagonizar una cosa. Los reinados de belleza. Ahí empezaron las salidas protagonistas. Porque la televisión empezó a crear mitos de belleza. Esos mitos de belleza tenían que ver con los mitos de la belleza de la publicidad. Tiene que verse bonito, registrar bien. No importa que tú no transmitas nada, que transmita más una rodilla, pues digo yo, ¿no? Entonces, lo importante es que registres bien y que sepas decir las cosas sin mucho sonsonete y sin muchas cosas. Eso es lo que prima. La última vez que Colombia lo vio al aire fue en la serie Lalas Spa. Tuve la gran fortuna de trabajar con él en el año 2019 en Lalas Spa y era mi fiel compañero de trabajo y era el fiel compañero del personaje que yo interpreté, que era el zar del Lulo, y él era su mano derecha. Éramos felices saber que los dos estábamos ahí. Sí, ahí estaba él actuando en un personaje y él era excelente creador de personajes. Con el canal Caracol hicimos algo que se llamaba Manual para Ninjas. Hicimos un par de capítulos en Los Medallistas. La familia y sus amigos más cercanos se sentían felices con cada aparición de él en televisión. Era un orgullo para todos saber que tenían a un gran actor en casa. Estaba feliz porque finalmente se estaba reactivando en el medio artístico, como él siempre lo quiso. Cada que iba a presentar alguna cosa me llamaba y me decía, en tal canal va a salir tal cosa. Y lo veíamos, no lo perdíamos. También estaba muy entusiasmado porque en los últimos 3 años, habían hecho en Casa Actores, habían hecho unos talleres de cine y ya se estaban viendo los resultados, ¿no?
Quienes lo conocían de cerca sabían que era un hombre jovial, trabajador y muy talentoso. Todos tenían muy claro que era tan apegado a su mamá que siempre le pidió al cielo morir antes que ella para no enfrentar el dolor de verla partir y luego vivir con su ausencia. Él era el que me sostenía, él venía cada año, era feliz cuando llegaba, lo primero que me decía era me tener la sopita de tortilla. Y le decía yo, sí, ya está lista, niño. Mi mamá fue una persona que lo cuidó mucho, lo mimó mucho, lo quiso mucho, y él era recíproco a eso. Él era una persona muy especial con ella, muy lindo, vivía pendiente de ella. Él la sostenía económicamente de un todo y por todo. Extrañamos mucho que hubiera venido en abril, porque nunca venía en abril. Y lo vimos con muchas cosas como raras, como desesperado por ir donde los hermanos, a todos los hermanos los visitó. Él como que presentía, yo no sé, a lo mejor. Y me senté con él y hablamos de cosas que nunca habíamos hablado, de temas que nunca habíamos tocado, diciéndome que me cuidara mucho, que él me quería demasiado, que me admiraba mucho, que siguiera luchando. Y ahora es que después de todo esto es que nos damos cuenta de que fue una despedida anunciada. Cuando nos mandó la foto del cuadro, él colocó un mensaje y en ese mensaje hay unas palabritas que él decía que no sabemos si de pronto nos volvemos a reunir. Nos visitó a cada uno y a cada uno él mismo nos tomó la foto que plasmó ahí en ese retrato. Entonces fue algo como planeado, como decir, bueno, esto es lo último que voy a hacer. No hay un ventilador para su papá. Si no lo conectamos esta noche, su papá se va a morir. Y una vez cortó la llamada, a Diego le dio un paro cardiorrespiratorio y murió. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo la cronología de la muerte del famoso actor Diego León Ospina, conocido por ser el eterno niño Cuzumbo de la televisión, aunque ya tuviera 52 años. La fama es efímera. Hoy estás acá y mañana estás acá. Cuando estás acá, todo el mundo es amigo tuyo. Cuando estás acá, nadie se acuerda de ti. Aquí pasa una cosa que cuando uno ya no tiene tanta influencia, deja de ser tan valorado por muchas personas. Mientras que él tenía poder en casting, en producción, todo el mundo quería ser amigo de él. Pero cuando lo dejó de hacer, así como dicen, adiós al amigo. En Bogotá ya se inició la vacunación a mayores de 50 años y muchos llegaron a hacer la fila desde muy temprano. Cuando se dio a conocer la noticia de que se aprobaron las vacunas contra el COVID para las personas de 50 años, se puso feliz. Lejos estaba de imaginar que ese día encontraría la más dura de las agonías y que eso derivaría en el fin de sus días. Fue muy duro para nosotros acoplarnos a lo del COVID. Él al principio se cuidaba un montón, y era muy cuidadoso con eso. Sin pensarlo dos veces, acudió al puesto de vacunación. Dieguito le tenía miedo al COVID. Él decía que se tenía que vacunar. De hecho, el día que tenía la cita para la vacuna fue que él salió positivo para COVID. Y pues teníamos el temor que generó esta pandemia en todo el mundo. La sorpresa fue gigante. Diego León estaba aterrado. Al parecer se contagió en la escuela. Nosotros sabemos que fue aquí en la escuela porque una niña se sintió como mal
Y de ahí ya otro niño ya se sintió mal y todos nos empezamos a sentir mal y le dio COVID a mi mamá, me dio COVID a mí, a mis tíos. Al parecer fue que llegó una niña infectada con el COVID y la señora no sabía, la mamita no sabía, y el martes le reportó a Diego que la niña tenía como síntomas que le iba a mandar a tomar la prueba. Y realmente el día jueves, viernes, ya los síntomas en Dieguito florecieron. Nunca en mi vida imaginé que fuera a ser tan grave. Se asiló desde el primer momento, empezó a tener problemas con la saturación. Él se cuidaba en la casa, estaba tomando los antibióticos y todo eso. Como trabajamos los dos, un día me dijo, Nana, tráeme el computador porque necesitamos seguir avanzando, porque aún él hasta el último momento estaba pensando en su niña. Entonces me fui yo a llevarle el computador, vine y lo recogí, le dije, ven, te tomo la saturación, y la saturación estaba muy baja. Le mandaba la comida y se la ponían en la puerta y él salía y la recogía. Pero Dieguito no tenía aliento ni de tomarse un vaso de agua. Yo pensé que todo estaba bien y con el tiempo me fui enterando que no estaba bien. Me fui enterando que la cosa se iba a agravar. Hasta ahí, digamos que uno comprende la gravedad de la situación. Viendo las aterradoras cifras que a diario registraban en los noticieros, la ex esposa decidió que era el momento de llevarlo a la clínica antes de que su estado de salud se afectara más. Él se agravó de un día para otro y lo llevamos a la clínica, estuvo estable. Nos dijeron que había empezado a mejorar, entonces teníamos todos la esperanza de que iba a salir adelante con todo esto. Cuando él me dijo que había pasado muy mal la noche, yo le dije, no, mira, toma cosas calientes, trata de hidratarte mucho. Cuando me dijo, no, que estoy en la Santa Fe, y bueno, de ahí ya me desconecté con él. La familia fue muy hermética con la situación. Pero no había capacidad hospitalaria, así que regresaron a casa. Justo cuando sucedió lo de Diego, estaba Bogotá en lo más alto de la pandemia, ¿sí? Entonces no había atención médica, muchas cosas. Entonces realmente yo dije, Pipe, tengo que llevar a tu papá al médico. Entonces me dije la pregunta, ¿a dónde lo llevamos si todo está lleno? Al otro día él estaba despierto, me dijo, como hey, no aparece un ventilador, quiero que me conecten a cualquier cosa porque yo veo que paila, porque él hablaba así también. Yo veo que paila, hijo, si no me conectan a algo, yo ya no doy más. Una llamada telefónica los llenó de esperanza. En ese momento, cuando me llamaron del hospital, yo dije, no, este man ya se murió, pensé yo. Me dijeron, aparece un ventilador, pero su papá quiere hablar con ustedes antes, porque igual es un proceso que evidentemente es muy intrusivo y bueno, pueden pasar mil cosas en la postura de dicho ventilador. Sin pensarlo dos veces se fueron para la Fundación Santa Fe de Bogotá. Antes de ser intubado expresó varias inquietudes que reposaban en su corazón. Le preocupaba a su mamá, su exesposa, su hijo, la escuela, el dinero. Estaba muy acongojado. Era un hombre muy responsable y siempre quería ver a su familia tranquila y feliz. Y bueno, Dios abrió una puerta en la Fundación Santa Fe y allá inmediatamente cuando vimos la necesidad, esa puerta se abrió y lo llevamos. Y él empezó a recibir la atención necesaria. Entonces ya en cuidados intensivos fue cuando empezó a mejorar. Digamos que el diagnóstico de un enfermo de COVID en cuidados intensivos es igual delicado, pero cualquier indicio de mejoría era una esperanza de vida.
Entonces nos dijeron que ya iba mejorando, que sus niveles en los pulmones iban aumentando. Teníamos el conocido aquí en la clínica Santa Fe y cuando me dijo el tema está complicado. Me dijo, Diego tiene problemas con los riñones, ha tenido unos paros. Me contó que un día los llamaron a que se fueran todo el mundo a despedir, pues los familiares, y casualmente ese día pudieron entubarlo. Entonces en ese momento, wow, entendimos que la cosa estaba bien mal. Y ya cuando llega un momento donde empieza un proceso de no retorno, empieza un proceso de que se complica. Entonces nos llamó el médico que iba a hacer el procedimiento y dijo, él está preocupado, quiere hablar con su hijo antes de tomar alguna decisión. Entonces nos llamaron en una videollamada y él lo que nos dijo fue, estoy tranquilo porque la escuela está en manos de ustedes. Hijo, no vas a dejar sola a la mamá, cuida a la abuela, los amo, Dios es la vida. Yo le decía a Dieguito, vení, que te sientes en la cama conmigo, que te vea, que a mí no me da miedo. El tratamiento era una montaña rusa de emociones. Había días que reaccionaba muy bien y se sentían felices, y por el contrario, en otros momentos se mostraba incierto su estado de salud. Pero llegó un momento donde ya entendimos que era tan grave que ya estaba demasiado comprometida la situación de Diego, y entendiendo eso sabíamos que recuperarse ya estaba de para arriba. Nosotros hicimos un grupo familiar y todos los días esperando que nos dieran alguna información sobre la salud de Dieguito, y lo único que ellos nos decían era, está estable, está estable. Nosotros hablábamos con la señora y con el hijo y decían que todo estaba normal, que todo era normal, que todo era normal. No nos iban como diciendo cómo iba el proceso, ¿cierto? Todos estábamos atentos a la reacción de mi mamá. A mi mamá la llevábamos contándole cositas, pero no contándole lo real de la enfermedad y todo el proceso de desgaste que llevaba Diego. Él duró 8 días en cuidados intensivos. Justo el día del padre, el último día del padre, él estaba en cuidados intensivos. Habían días que él amanecía muy bien, había otros días que no quería ni siquiera hablar por teléfono. Pero una noche él me dijo, hijo, yo me estoy sintiendo muy mal. Me llamó por videollamada, le dijo a la doctora, como, hey, llame a mi hijo, porque me estoy sintiendo muy mal. Y me dijo, hijo, la verdad yo estoy cansado, yo ya me mamé, yo ya no quiero nada más. Estoy muy cansado, ya no quiero más. La familia estaba muy angustiada. Su hijo estaba aferrado a la fe. Él quería tener a su papá de regreso en casa. Yo los animaba pues y yo les decía, no, tranquilo, no le va a pasar nada, le va a ir muy bien, él se salva, él va a estar perfectamente, oremos, pidámosle mucho, oramos mucho por él. Los días que él estuvo mal, cogía el carro y me iba a la clínica y parqueaba el carro allá afuera, sabiendo que no me iban a dejar entrar, obviamente, pero le escribía por WhatsApp, con el celular de él en mi cajuela. Yo le escribía como, hey, pa, aquí estoy, no sé qué, te vas a aliviar, no sé qué, sabiendo que obviamente no lo podía leer, pero pues al menos me sentía ahí. Yo creo que él me sentía también resto. Nosotros estábamos esperando que mejorara. Pero ese día el diagnóstico que le dieron a Andrés Felipe era que estaba muy mal. Entonces lo
la pregunta que hizo Andrés Felipe fue: doctor, ¿qué secuelas le pueden quedar a mi padre? El parte médico fue: no hay un ventilador para su papá, si no lo conectamos esta noche su papá se va a morir. Al fin y al cabo lo que más pesa en ese momento es la honestidad, que no te den alas de algo que no va a pasar. Entonces, ok, no, pues yo me puse mal, muy mal. Le dije a mi esposa como: hey, vámonos, coja el carro y lléveme a otro lado. Esa última videollamada, Felipe nunca la olvidará. Y estábamos en videollamada con él. Entonces, pues esas videollamadas también son muy raras porque está tú enfermo, solo lo ves, él no puede, está dormido. Y podíamos acompañarlo y estar ahí con él un rato. Entonces le hablaba a Felipe, su hermana, sus sobrinas, estábamos nosotros. Hubo un punto de la videollamada que estábamos haciendo donde yo me di cuenta que lo empezaron como a mover, como a moverle cosas, no sé qué, y yo pregunté: ¿y qué pasa? ¿Por qué le mueven? No sé qué. Y me dijeron: no, estamos acomodándolo, no sé qué, como le taparon como el frío. Obviamente pues no veía su cara porque tenía todos los aparatos conectados que tienen en la UCI los pacientes de COVID. Y estábamos ahí diciéndole cosas como para alentarlo a seguir luchando. Y hasta ahí todavía estaba con vida. Nos dijeron, el enfermero nos dijo: ya tenemos que pasar a otra llamada, despídanse. Y una vez cortó la llamada, a Diego le dio un paro cardiorrespiratorio y murió. Y no lo pudieron reanimar. O sea, realmente él murió en compañía de nosotros. Estábamos conectados en la llamada y se congeló la imagen de mi hijo en la llamada. Entonces yo les dije: espérense porque a Pipe le entró una llamada. Inmediatamente llamaron a Andrés Felipe y le dijeron que su padre había muerto. Como a las 12:30 de la noche ya nos avisaron que había muerto. Fue duro, muy duro, porque nosotros esperábamos de que Dieguito saliera de esa y como nos decían: está estable, está estable. Lo primero que pensé es: ¿cómo le voy a decir a mi abuela que mi papá se murió? ¿Cómo le voy a decir a la gente de la escuela que mi papá se murió? ¿Cómo le voy a decir a la gente de la llamada que está ahí esperando que mi papá se murió? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que mi papá ya no está? Para nosotros era muy horrible tener que darle esa noticia. La mamá era todo el día: mija, ya llamaron, ¿qué han dicho? Nada, masita. Pues el desespero fue mucho, pero yo soy una persona de mucha fe. Y yo decía: mi Dios me lo dio, mi Dios se lo llevó cuando quiso. Su mamá todavía se pregunta qué pasó, por qué su hijo ya no está. No hay un solo día que deje de recordarlo. Se siente tan orgullosa de su muchacho. Ella está convencida de que hizo bien la tarea. Diego León fue un buen hombre. Solo la consuela saber que el deseo de su hijo se cumplió. Diego León murió antes que ella. Saber que su hijo no le tocó sufrir su ausencia como él quería, al menos le da algo de reposo a su alma. Se me fue el amor, se me fue una personita que quise mucho, no porque era el hijo preferido, no. Los hijos se quieren lo mismo a todos, pero él era muy especial conmigo. Sí, ella tiene muchos hijos y ella adora a todos sus hijos, pero lo que le fue a ella fue una cosa muy grande.
demasiado. Ya todo cambió, muy distinto ya. Es uno en esa espera de que va a llegar en diciembre. La realidad es esa y así lo quiso Dios. Ver que ya no está, eso afecta demasiado y ver que llegan los días y ya no está, eso genera mucho dolor, mucha impotencia. Y en diciembre, todos los diciembres compartía con nosotros, entonces era el anhelo de la llegada de Diego y la pregunta, ¿qué día llega Diego para podernos reunir y todo? Y bueno, ya no se puede. Yo no sé, de corazón te lo digo. Tengo muchos hermanos, pero yo no sé si el día que uno de ellos falte, que me perdonen, pero no sé si iré a sentir lo que sentí por Diego. Diego nos decía, la función debe continuar. Y así lo hemos estado haciendo, la escuela sigue abierta, su legado, que lo dejó muy organizado, sigue vivo. Todavía llegan propuestas y hay personajes donde uno lo ve a él y uno como... Ahí está. Me costó quitarlo de la página, me costó bajarlo del Instagram. Porque era un man que siempre estaba ahí. Fue muy duro porque después de que él falleció, la telenovela duró, no sé si un mes más o mes y medio. Entonces sí era muy duro, pues era muy duro verlo, imaginarse uno, y ya que a uno pues me tocó ver las cenizas de él, entonces fue maluquito. Yo creo que la vida se lo debía, porque hubiera sido muy injusto que una persona como Dieguito, usted diga, y la última grabación que hizo fue hace 7 años. No, se merecía cerrar con broche de oro y que aún yéndose él de este mundo quedara su personaje al aire, y así fue, y eso fue lo que sucedió. Él se quedó Cuzumbo de espíritu. Él murió Cuzumbo de espíritu. Un emprendedor, un luchador, una persona sencilla, una persona humilde, una persona trabajadora, una persona... Él toda su vida fue un Cuzumbo. El destino jugó con los sentimientos de todos nosotros. Le parece a uno que está vivo todavía. Pero bueno. No solo perdí a mi papá, sino que perdí a mi mejor amigo también, a mi confidente, a la persona que llamaba de primeras cuando algo me pasaba bueno, a la persona que llamaba de primeras cuando algo me pasaba malo. Diego León Ospina ingresó a la clínica con varios temas pendientes en su corazón y a pesar de su ausencia, todos se han ido resolviendo poco a poco. Su hijo está velando por su mamá. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz semana.